Irán vuelve a reiterar en las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 sus líneas rojas que deben ser respetadas. El régimen de Israel lanza una serie de ataques aéreos contra la Franja de Gaza, matando a varias personas. Grupos de la resistencia palestinos prometen una lucha constante. Y la justicia venezolana sanciona a algunos de los implicados en el intento de magnicidio frustrado en contra del presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018. Bien, de regreso a través de Hispan TV Nexo Latino para revisar la actualización de los principales titulares a estas horas. Les saluda Osvaldo Canales junto al equipo. Comenzamos de inmediato. Un día después de la reanudación de las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear de 2015 en la capital austríaca Viena, Irán volvió a dejar claro que sus líneas rojas deben ser respetadas. El canciller de Irán, Hossein Amir Abdollahian, destacó de que el equipo negociador iraní en Viena hace hincapié en el beneficio económico para el país derivado del pacto, así como para preservar el derecho al desarrollo y al uso de la energía nuclear con fines pacíficos. Asimismo, desde Rusia consideran absolutamente lógica la posición de Irán, que insiste en reavivar el acuerdo nuclear en el marco de lo pactado en 2015 e instan a Estados Unidos a dejar de presionar por un nuevo plan modificado. Ahora, el punto es que los estadounidenses están tratando de convertir un plan modificado para ultimar un nuevo acuerdo, mientras que los iraníes insisten en el acuerdo firmado en 2015. Creo que la posición de Irán es absolutamente legítima. Los estadounidenses se retiraron del plan que todas las demás partes y los propios estadounidenses aprobaron una vez. Teniendo en cuenta que Washington trató de desmantelarlo, debería simplemente recordar su posición y volver al acuerdo original. Ese es el problema ahora. El ejército del régimen de Israel ha lanzado varios ataques aéreos contra la Franja de Gaza, dejando al menos 8 muertos y decenas de heridos. El movimiento Yihad Islámica Palestina afirmó que uno de sus altos comandantes perdió la vida en el ataque israelí. En reacción advirtió de que el enemigo que ha comenzado la agresión debe esperar una lucha sin parar y sin tregua. A su vez, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas denunció la ofensiva e insistió en que el régimen sionista debe pagar el precio y aceptar toda la responsabilidad por este crimen. Bien, y vamos a profundizar en detalles sobre estos hechos. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en Gaza, Uday Gassi, a quien le agradecemos también por este enlace y la escuchamos atentamente sobre más detalles de este ataque. Uday, gusto de saludarte, ¿cómo estás? Hola. Sí, hoy aproximadamente a las 4:15 hora local en Gaza, el ejército israelí bombardeó distintas zonas de la Franja de Gaza. Hay que resaltar que el bombardeo fue por sorpresa, sin ningún previo aviso. Primeramente bombardeó un edificio, concretamente en el centro de Gaza, Al-Rimal. Ese edificio era un edificio con personas totalmente pacíficas, habitantes normales gazatíes. Bombardeó una planta. En esa planta se encontraba un líder de la yihad islámica, Tariq al-Jabari. Esa persona resultó herida y directamente fue trasladada al hospital Al-Shifa, pero en breves momentos el líder de la yihad islámica, Tariq, falleció y trasladaron su cadáver aproximadamente a las 6 de la tarde para enterrarlo. Pero no solo fue ese el ataque, sino que también atacó varias zonas de la Franja de Gaza, al sur, en Al-Shijaiya, también al norte, en Khan Yunis. Según el Ministerio de Sanidad, ahora aproximadamente hay alrededor de 9 fallecidos y 55 heridos.
De esos 6 fallecidos tenemos que resaltar que uno de ellos ha sido una niña de 5 años que se encontraba jugando cerca de su vivienda, o sea, es una niña pacífica. Aquí tenemos que resaltar que el régimen israelí mata a personas inocentes, a niños, a jóvenes que no tienen nada que ver con la resistencia, ni son terroristas ni nada. Y también una mujer de 23 años. Además, el ejército israelí proclamó que este enfrentamiento será un enfrentamiento armado, es decir, guerra. Además, la apodó como el amanecer verdadero. Y a las 6:30 hora local en Gaza, el gabinete israelí tuvo una reunión para proclamar y saber las zonas donde podrían atacar seguidamente. Ellas afirman, el ejército israelí afirma que este enfrentamiento no será pacífico, sino que atacará a cualquier zona de la resistencia palestina, en concreto al grupo de la Yihad Islámica. Y por ahora estas son las noticias que tenemos. Bien, tú lo decías, Judá, una niña de solo 5 años también se ve involucrada en este hecho. Hechos que obviamente ponen en alerta a la comunidad internacional. Se llama también a que haya una intervención clara sobre poder mediar en esta situación y hay que estar pendientes. Judá, ¿se ha hablado alguna cosa extra por parte de los movimientos de la resistencia? Me quedo con eso solamente para terminar este enlace, pero me interesa saber desde el punto de vista de la resistencia qué se conoce a estas horas. Sí, la resistencia en un comunicado dijo que ella daría respuesta, que no habría límites para su respuesta, que atacaría a Israel, no se quedaría quieta ante estos ataques. Hay que decir que estos ataques han sido inesperados y violentos, no había ningún previo aviso y, como usted ha dicho, el ejército israelí ataca a niños, ataca a personas inocentes, no solo a grupos de la resistencia, por lo que la resistencia palestina, en concreto el grupo de Yihad Islámica, ha afirmado que la respuesta será muy dura y que esta vez no habrá límites y que atacará y la respuesta será bastante dura. Bien, Judá Gassis, nos quedamos con eso por el momento. Te pedimos estar siempre en línea, sobre todo en estos días de tensión. Hay que recordar también lo que ocurrió el año pasado con los ataques que obviamente afectó a cientos de civiles y en esta oportunidad, bueno, ya partimos con esta noticia bastante lamentable para el contexto general también y lamentamos por la familia de esa pequeña de 5 años también, además de esta joven de 23 años y todos los que se han visto involucrados en este ataque. Judá Gassis, nuevamente, muchísimas gracias por el contacto. A usted. Vamos a continuar revisando nosotros informaciones. China anuncia varias contramedidas tras la reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán. Según la Cancillería china, las contramedidas incluyen la cancelación de los diálogos entre los líderes militares de Estados Unidos y China, la suspensión de conversaciones sobre el mecanismo de seguridad marítimo mutuo y la colaboración en migración ilegal. Además, la suspensión de la colaboración en la lucha contra la delincuencia internacional, así como la cancelación de conversaciones sobre el cambio climático, entre otros temas. Las autoridades chinas han condenado la visita de Pelosi a la isla, reiterando que se considera una violación inaceptable de su soberanía sobre Taiwán. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que Europa, que sanciona a Moscú por su operación militar en Ucrania, debe agradecer a Turquía por garantizar el tránsito ininterrumpido de gas ruso hacia su mercado. Putin hizo estas declaraciones en una reunión con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en la ciudad rusa de Sochi. Además, añadió que Turkish Stream, a diferencia de otras rutas de suministro de hidrocarburos rusos, está funcionando sin problemas, sin interrupciones. Ambas partes también destacaron la importancia del aumento de los lazos entre los dos países en todos los campos posibles. La implementación del acuerdo entre Rusia y Ucrania para desbloquear los puertos ucranianos resultó fructífera y más granos salieron de la región de Odesa. Se trata de la primera caravana compuesta de 3 buques con más de 58.000 toneladas de cereales destinadas a Turquía, Reino Unido e Irlanda. La operación se realiza a través del corredor establecido bajo supervisión de Turquía y de la Organización de Naciones Unidas.
El pasado lunes, el primer barco desde el inicio del conflicto en Ucrania en febrero salió rumbo a Turquía con 26.000 toneladas de grano. Rusia lo consideró como una buena oportunidad para probar la eficacia de los mecanismos abordados en las negociaciones de Estambul. La Comisión de la Verdad de Colombia hizo público unos documentos desclasificados de Estados Unidos que evidencian el alto conocimiento que tenía Washington de lo que estaba sucediendo en el país durante el conflicto. Un segundo paquete, digámoslo, de estos documentos desclasificados está centrado exclusivamente en el tema de narcotráfico. Entenderán por Estados Unidos la preocupación por ello. Hay documentos, se seleccionaron documentos como entre los años 1982 y 1997, muy centrados entre narcotráfico, seguridad nacional y conflicto armado. El comisionado de paz, Alejandro Valencia, explicó de que se trata de más de 15.000 documentos que abarcan más de 20 años. Dijo que Estados Unidos fue un aliado fundamental en el Plan Colombia contra las FARC y que también ha tenido un rol en los orígenes del paramilitarismo y sus vínculos con las fuerzas públicas. Además muestran que Estados Unidos sabía de los llamados falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales del ejército colombiano de jóvenes inocentes para engrosar las cifras de bajas en combate. La justicia venezolana ha sancionado a algunos de los implicados en el intento de magnicidio frustrado en contra del presidente Nicolás Maduro el 4 de agosto de 2018 durante un desfile militar en Caracas. Vemos los detalles. Hoy se cumplen 4 años de aquel intento de asesinato del presidente venezolano Nicolás Maduro con el uso de drones cargados con explosivos. El jefe de Estado, que daba un discurso en una avenida de Caracas, salió ileso, mientras varios oficiales resultaron heridos. Ahora, un tribunal venezolano ha condenado a 17 personas. 12 de los acusados resultaron condenados a 30 años de prisión, máxima pena, por este aberrante y criminal delito, mientras que otros, de manera progresiva, otros 5, fueron condenados a penas de 24, 20, 16, 8 y 5 años. La sentencia fue saludada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien rechaza que pueda haber impunidad frente a casos en los que las evidencias están muy claras. En este caso, se está no solamente haciendo justicia, sino que se está sentando el precedente de que quien cometa o intente cometer crímenes horrendos, no podemos descansar hasta que paguen ante la justicia por esos crímenes. Por otro lado, la Fiscalía exhortó al Ministerio Público a tramitar orden de aprehensión contra 9 ciudadanos. Entre estos se destaca la periodista Carla Angola, residente en Miami, por apología a la perpetración de un magnicidio contra el presidente, y el dirigente derechista Julio Borges, quien vive en la vecina Colombia. Nosotros tenemos que exigir que se respete el derecho internacional y que la República de Colombia entregue a la República Bolivariana de Venezuela al autor intelectual del magnicidio en grado de frustración, Julio Borges. Debemos exigirlo como Asamblea Nacional. Desde un principio, Caracas denunció el apoyo de Washington y Bogotá a ese intento de asesinato y otros actos terroristas en el suelo venezolano, como la llamada Operación Gedeón, la fallida incursión marítima de un grupo de militares disidentes venezolanos y mercenarios estadounidenses en mayo de 2020 para arrestar al presidente Maduro y perpetrar un cambio de régimen. Nancy Loco, información de Mahdi Yarban, Hispan TV Noticias. Vamos a Brasil. Allí el exmandatario y actual aspirante a la presidencia, Luis Ignacio Lula da Silva, recibió el apoyo de un partido de centro, el cual retiró su candidatura. Hemos luchado por nuestra candidatura presidencial, por los que más precisan, los trabajadores y los más pobres, pero ahora retiramos esa candidatura, la unificamos y pasa a ser representada por Lula. En el mismo video, Lula, que es el abanderado de un vasto frente progresista, agradeció el apoyo del partido Avante y subrayó de que acabar con el hambre
fue siempre una obsesión para él. Según coinciden con las varias encuestas, Lula es claro favorito para las elecciones de octubre, con una intención de voto de en torno al 45% frente al 30% que le atribuyen al actual mandatario y líder de la ultraderecha, Jair Bolsonaro. El Grupo de Puebla denunció que la expresidenta argentina Cristina Fernández enfrenta una guerra jurídica en un caso motivado por oscuros intereses políticos. Durante un comunicado, el Foro Regional lamentó la guerra jurídica y lo calificó como un proceso plagado de contradicciones y motivado por oscuros intereses políticos de poderosos conglomerados económicos. Según ese organismo, el caso de Fernández confirma una tendencia riesgosa que lamentablemente está instalada en América Latina y que es común, que consiste en tomar represalias contra dirigentes que defienden el progresismo en la región. Al respecto, el comunicado mencionó como ejemplos las agresiones contra expresidentes como Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa y Evo Morales. La ONU afirma que Corea del Norte se está preparando para realizar su primera prueba nuclear desde 2017, según detalló en un informe confidencial al que han tenido acceso varias agencias. Según la nota, se han observado trabajos de construcción en el centro de pruebas subterráneo en el norte del país. Esto allana el camino para la realización de más pruebas nucleares. Además, el informe advirtió del aumento de la capacidad de producción de material fisible en la instalación nuclear de Yongbyon en Pyongyang, que es objeto de sanciones por sus pruebas de misiles. Se afirma que las actividades militares están en el marco de la autodefensa y provocaciones de Estados Unidos y Corea del Sur. El Departamento de Justicia de Estados Unidos inculpó este jueves a 4 policías por su papel en la muerte de hace 2 años de la joven afroestadounidense Breonna Taylor, convertida ya en un ícono del movimiento antirracista Black Lives Matter, un hecho ocurrido en la propia casa de Taylor en Louisiana, Kentucky. That we say her name. Breonna Taylor. Say her name. Breonna Taylor. En medio del triste recuerdo, en memoria de la joven afrodescendiente, el abogado de la familia Taylor, Ben Crump, se mostró satisfecho con la decisión judicial que inculpa a los policías de delitos contra los derechos civiles, conspiración ilegal, declaraciones falsas, uso inconstitucional de la fuerza y obstrucción. It's about Breonna. Hoy fue un gran paso hacia la justicia. Espero que esto envíe un mensaje a todos los demás oficiales involucrados de que es hora de dejar de cubrir y aceptar la responsabilidad de su papel en causar la muerte de una joven negra hermosa e inocente. Gracias a Breonna Taylor podemos decir que este es un día en que las mujeres negras vieron justicia igualitaria en Estados Unidos de América. La madre y la tía de Breonna Taylor, quienes se dejaron llevar por la emoción del momento, solo pudieron expresar unas muy breves palabras en recuerdo de la joven que, al momento de su asesinato, solo contaba con 26 años de edad. Breonna nos ha llevado a todos a un lugar que ni siquiera podemos imaginar. Ha pasado el tiempo, pero aún nos duele mucho. Tenemos una responsabilidad que cumplir. Vamos a obtener justicia para Breonna Taylor. Como dijimos desde el primer día, todos los que estuvieron involucrados en la muerte de Breonna, vamos por ustedes. Las protestas masivas que siguen teniendo lugar en gran parte de los Estados Unidos y en otros países del mundo siguen teniendo en Breonna Taylor y en George Floyd, el afroestadounidense asesinado por un policía blanco en Minneapolis en mayo de 2020, como sus máximos referentes en pro de acabar con la injusticia racial y la brutalidad policial. Hasta ahora lo único que se había logrado era una indemnización a favor de la familia Taylor por $12 millones de parte del estado de Kentucky. Carlos Alonso, Hispan TV Noticias. Estados Unidos declara la viruela del mono como emergencia de salud pública. La medida va en línea con los precedentes de la Organización Mundial de la Salud, que declaró la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional. El primer caso de la viruela del mono en Estados Unidos se identificó a mediados del mes de mayo y desde entonces han detectado más de 6.600 casos probables o confirmados en el país.
El virus endémico de África se transmite por una interacción muy estrecha entre las personas o a través de objetos contaminados. El flujo migratorio cada vez se incrementa más en la frontera sur de México y las autoridades poco pueden hacer para controlarlo. Los retenes que se han instalado a lo largo de esta frontera sur poco han servido, pues los migrantes se las ingenian para pasar estos puestos de control y seguir su camino rumbo a Estados Unidos. Nuestra corresponsal, Lizeth Cuello, nos cuenta sobre esto. De acuerdo a analistas, cada vez se nota la salida de migrantes de la frontera sur de México en camiones ilegales sin que funcionen los retenes de las autoridades del Instituto Nacional de Migración, pues logran moverse hasta el centro o incluso llegan al norte del país. Que ya tienen rato las autoridades federales, porque eso es cuestión federal, de estar haciendo lo mismo y lo mismo y no funciona. Entonces, si no les funciona, ¿por qué seguir con la terquedad de seguir haciendo lo mismo? Si hay gente capaz de decir, podemos hacer estas acciones diferentes para poder frenar o poder tomar el problema de la mano de cómo se debe. La forma de viajar de manera ilegal es un peligro para los migrantes, pues van hacinados en las cajas de los tráileres, sin aire que respirar, y llegan a pagar hasta $13,000 por la travesía desde México hasta el vecino país. Así lo afirmó la familiar de un migrante que quería viajar hasta Texas. Pues estando allá su mamá, ¿verdad?, le dijo que se fuera para allá, que iba a encontrar mejor futuro, que iba a sacar adelante a los niños. Esa fue la decisión que él tomó. Mas, sin embargo, habían dicho que la señora había pagado un buen dinero para que él pasara, no se arriesgara mucho. Le cobraron una buena cantidad. ¿Sobre usted la cantidad? 250,000 pesos. La población que vive en esta zona del país pide a las autoridades controle este problema que cada vez complica más el panorama, pues los migrantes siguen llegando sin que nadie los detenga. Mira desde cuándo está la inmigración. En el 2000 había un tipo de inmigración. Llegaron y empezaron a dar papeles y llegó otro tipo de inmigración. Antes eran centroamericanos, ahora son haitianos, cubanos. Los retenes instalados en la frontera sur de México forman parte de la Estrategia Nacional para atender el flujo migratorio irregular y abarca desde el norte hasta el sur del país. Sin embargo, no han funcionado, pues se ven camiones que trasladan a diario a migrantes de manera ilegal sin que la autoridad los detenga. Y lo peor es que los extranjeros arriesgan sus vidas todo por cumplir el llamado sueño americano. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México. Los cancilleres de Bolivia, Rogelio Maita, y de México, Marcelo Ebrard, anunciaron una coordinación de sus empresas estatales de litio para aprovechar la experiencia boliviana en esta área. Hemos intercambiado información para que las empresas estatales de litio puedan trabajar en conjunto, porque son experiencias importantes las que Bolivia tiene. Pues también va a aprovechar, con la anuencia del señor presidente y de Rogelio, la experiencia boliviana, que es sumamente importante en esa materia. Ebrard, tras su reunión con el canciller boliviano, afirma que los países seguirán adelante en relación bilateral. Anunció además que se lanzará al mercado mexicano un auto eléctrico con diseño boliviano. Maita, a su vez, indicó de que se renovó un programa de cooperación para el periodo 2021-2023 que incluye 8 proyectos de área de energía, medioambiental, desarrollo agropecuario, salud, justicia y también protección social. Por la mañana, el canciller Ebrard además se reunió con el presidente de Bolivia, Luis Arce. Bien, ahora pasamos a conocer más detalles del programa Detrás de la Razón. Dani Pérez ya estuvo acá en el estudio, nos adelantó que se va a hablar y hoy día nos viene a dar más detalles. Así es. ¿Cómo están con el equipo hasta ahora? Ya les falta poco y obviamente ya han avanzado durante el día. Futuro del acuerdo nuclear firmado en 2015, Osvaldo, y que, bueno, aún sigue siendo incierto en base a las primeras declaraciones de esa ronda que inició el día de hoy, por lo menos el máximo funcionario para las negociaciones por parte de Europa, no parece tener muchas expectativas en lo positivo. Vamos a ver cómo va avanzando en el transcurso de los días.
Hay muchos factores en este largo camino que ha significado el intento de Irán y en este caso de las potencias europeas restablecer el pacto nuclear firmado en el año 2015, del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente en 2018, generando toda esta fractura. Y han sido los intereses de actores externos, y por eso muchos se preguntan, y es parte de lo que estaremos interrogando o analizando hoy con nuestros expertos, viendo ese lobby por parte de Israel con las autoridades estadounidenses y tras la más reciente visita del presidente Joe Biden a Israel, ¿realmente podrá zafarse Estados Unidos o podrá tomar una decisión, traspasar esa línea de compromisos que tiene con Israel como máximo aliado y decidir levantar esas sanciones en contra de Irán y poder sentarse a la mesa y restablecer el mismo acuerdo que se firmó en 2015? Allí queda abierta la respuesta de si se podría lograr o no. Por otro lado, otros lo ven desde una arista más económica, y ante toda la situación que está aconteciendo en el escenario internacional, con la crisis energética que se avecina, viene el invierno, para nadie es un secreto que el crudo de Irán se necesitaría sobre todo por parte de Europa para esos mercados, pero ¿qué tan dispuesto estaría Estados Unidos a ayudar o a permitir que se levanten sanciones y así uno de sus máximos aliados también, como lo es Europa, pueda comprar ese petróleo iraní? Bueno, parte de esas interrogantes las develaremos esta noche. En una hora les esperamos al aire en Detrás de la Razón y como de costumbre en nuestras redes sociales. Osvaldo. Bien, te dejo trabajar en los últimos detalles ya del programa Pronto Salir al Aire y cerrando la semana con un tema tan importante. Así es. Gracias, Dani. A ustedes también. Gracias por acompañarnos. Sigan junto a la programación de Hispan TV. Nos vemos dentro de poco. Hasta entonces.